Algunos engaños no engañaron a unas cuantas personas, engañaron a todo el país. Hoy, 33 errores tontos y engañosos en los que Estados Unidos cayó una y otra vez. Un descubrimiento científico de la Luna engañó a los lectores, y una invasión marciana asustó a los oyentes. Y algunas estafas no eran monstruos, eran directores ejecutivos con traje. Quédate para el número 33. El último es una locura. El gran engaño de la Luna se llevó ciudades y vidas. En 1835, los estadounidenses miraron al cielo y juraron que la Luna tenía vida. Un periódico de Nueva York publicó informes supuestamente del astrónomo John Herschel. El escritor Richard Adams Locke describió a los hombres murciélago y a los templos. Añadió océanos de zafiro y bestias parecidas a unicornios vagando por los valles lunares. Los lectores recortaron los artículos, discutieron en los bares y exigieron más entregas. Los científicos se quejaron, pero la historia utilizó telescopios reales y jerga. Cuando el escepticismo aumentó, el periódico atribuyó la falta de pruebas a un incendio. Herschel nunca lo respaldó, y Locke luego admitió la broma. Aún así, enseñó a Estados Unidos con qué facilidad la ciencia puede moldear la buena ficción. La transmisión de la Guerra de los Mundos provocó pánico real en todo el país. Una noche de 1938, algunos oyentes creyeron que los marcianos habían aterrizado cerca. Orson Welles interpretó la Guerra de los Mundos como un drama radiofónico. Sonaba como una noticia de última hora, con interrupciones y locutores urgentes. La ambientación se trasladó a Grover's Mill, Nueva Jersey, no a Hollywood. Los efectos de sonido imitaban explosiones, sirenas y periodistas tosiendo por el gas. Muchos se perdieron la advertencia inicial y sintonizaron a mitad de la historia. Las comisarías recibieron llamadas, y algunas iglesias celebraron reuniones de oración repentinas. Los periódicos luego exageraron el pánico, pero la confusión seguía siendo real. Welles se despertó famoso, y América aprendió que el audio puede engañar. El gigante petrificado de Cardiff que engañó a Estados Unidos. En 1869, las multitudes pagaron para ver un hombre de piedra de 3 metros. Los trabajadores que estaban cavando un pozo en la granja de William Newell chocaron con el gigante. Los promotores lo llamaron un antiguo petrificado, y la gente discutía sobre la historia bíblica. Detrás de todo, el bromista ateo, George Hall contrató escultores en secreto. Enterró la estatua durante meses, y luego organizó el dramático descubrimiento. Los científicos probaban las marcas de cincel, mientras los predicadores predicaban y se vendían entradas. El showman Phineas Taylor Barnum se ofreció a comprarlo y luego lo copió. Una demanda reclamó los derechos del falso gigante, lo cual resulta hilarante. Hall finalmente admitió el engaño, pero la leyenda nunca murió. 4. La sirena de Fiji de P.T. Barnum se convirtió en una sensación nacional. La sirenita de Barnum hizo que los adultos respetables hicieran fila y se quedaran boquiabiertos. En la década de 1840, exhibió una criatura, supuestamente capturada, cerca de Fiji. Parecía un pequeño cadáver, mitad pez y mitad mono. Barnum utilizó un médico falso y carteles para vender la historia. Los espectadores esperaban una belleza de Disney y se encontraron con una pesadilla arrugada. El ejemplar en realidad procede de taxidermia japonesa, cosido con hilo. Los escépticos discutieron en voz alta, lo que solo hizo que la sala se llenara aún más. Barnum nunca necesitó que creyeras, solo que pagaras. Estados Unidos aprendió que el espectáculo puede superar a la verdad cuando triunfa la curiosidad. 5. La película La autopsia extraterrestre de Roswell engañó a millones de personas en la televisión. Millones de personas vieron imágenes granuladas de cirugías y pensaron que los extraterrestres. A mediados de la década de 1990, el productor, Ray Santilli, vendió una película de autopsia. Afirmó que el disparo se realizó después del accidente de Roswell en 1947. Las escenas mostraban tijeras, órganos y símbolos extraños en pedazos de escombros. Se acumularon preguntas sobre las cámaras,
la iluminación y la documentación faltante. Bajo presión, Santilli dijo que algunas piezas eran una reconstrucción, no originales. Incluso entonces, los creyentes argumentaban que la verdadera película estaba escondida en otro lugar. Se demostró que un elemento convincente puede viajar más rápido que la evidencia. 6. El horror de Amityville convirtió un engaño en leyenda. Una tranquila casa de Long Island se convirtió en una pesadilla de impresión de dinero. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a su familia dentro del 112 de Ocean Avenue. Un año después, George y Kathy Lutz se mudaron con niños. Duraron unos 28 días, reportando olores, moscas y voces. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren visitaron el lugar, alimentando afirmaciones aún mayores. Los vecinos notaron luces normales, mientras que los Lutz describieron un caos demoníaco. Demandas y entrevistas posteriores sugirieron exageración, entrenamiento y motivos económicos. Pero la imagen permaneció, una casa colonial holandesa encantada con esas ventanas. Amityville muestra cómo la tragedia puede invitar a las leyendas a alquilar un espacio. 7. La película de Pares en Gimlin de Bigfoot convenció a una generación. Una caminata inestable entre los árboles creó la cara más famosa de Bigfoot. En millones de 67, Roger Patterson y Bob Gimlin cabalgaron cerca de Bluff Creek. Vieron una figura alta y Patterson saltó rápidamente. La cámara zumbó y captó a la criatura girando y mirando hacia atrás. Los partidarios señalan brazos oscilantes, huellas y detalles del movimiento muscular. Los escépticos dicen que era un traje, tal vez usado por Bob Hieronymus. Los argumentos estallaron porque la película es corta, silenciosa y ambigua. Patterson murió poco después dejando preguntas sin un testigo fácil. Décadas después, esa mirada de reojo todavía te desafía a decidir. 8. La fotografía del cirujano del lago Ness engañó a décadas de creyentes. Esa única foto de su joroba negra convirtió a Nessie en una celebridad mundial. En 1934, un médico londinense, Robert Kenneth Wilson, presentó el cuadro. Mostró un cuello largo que se elevaba desde el agua oscura, perfectamente misterioso. Los periódicos lo publicaron por todas partes y los turistas invadieron el lago Ness, en Escocia. Años más tarde, personas con información privilegiada admitieron que se trataba de un modelo de un submarino de juguete. La broma se remonta a Marmaduke Wetherell, avergonzado por afirmaciones anteriores. Utilizaron una cabeza recortada y luego la fotografiaron de cerca. El nombre foto del cirujano sonaba autoritario, lo que apaciguó las dudas. Incluso desacreditada, la imagen todavía vende recuerdos y teorías nocturnas. 9. El hombre de Piltdown, el falso eslabón perdido que los científicos aceptan. Durante décadas, un cráneo falso dio forma a la forma en que los científicos imaginaron los orígenes humanos. En 1912, el arqueólogo aficionado Charles Dawson anunció el hallazgo de huesos de Piltdown, Inglaterra. Él y el científico del museo Arthur Smith Woodward presentaron una extraña mezcla. El cráneo parecía humano, pero la mandíbula parecía de simio. A Gran Bretaña le encantó la idea de un antiguo ancestro inglés llamado Eoanthropus. Los investigadores construyeron teorías, ignoraron contradicciones, y discutieron con fósiles alemanes. En 1953, las pruebas químicas mostraron manchas, dientes limados y edades desiguales. La mandíbula provenía de un orangután, y el cráneo era reciente. Piltdown demostró que el nacionalismo puede infiltrarse en la ciencia vistiendo una bata de laboratorio. Tia. Las fotografías de las hadas de Cottingley engañaron a los famosos y curiosos. Dos niñas de Yorkshire engañaron a unos adultos haciéndoles creer que había hadas cerca. En 1917, Elsie Wright y Frances Griffiths pidieron prestada una cámara. Posaron junto a Cottingley Beck, rodeados de pequeños bailarines alados. El secreto era simple: recortes de papel sujetos en posición vertical, con alfileres de sombrero.
Los expertos en fotografía dijeron que los negativos parecían reales, por lo que los creyentes se acercaron. Arthur Conan Doyle promocionó las imágenes, ansioso por obtener una prueba de magia. Los escépticos preguntaron por qué las hadas posaban tan educadamente, como modelos de estudio. Décadas más tarde, las mujeres admitieron el truco, aunque una se mostró un poco evasiva. Esas fotos todavía nos recuerdan que la esperanza puede ser un filtro fácil. Once. La farsa del niño del globo tuvo Estados Unidos pegado a la televisión en vivo. Helicópteros persiguieron un globo plateado mientras Estados Unidos temía que hubiera un niño dentro. En 2009, Colorado, Richard y Mayumi Hin llamaron a la policía en pánico. Dijeron que Falcon, de 6 años de edad, se fue flotando en una embarcación casera. Las cámaras en vivo lo siguieron a través de los campos, subiendo más alto con el viento. Luego encontraron a Falcon a salvo, escondido en el ático de la familia. Un micrófono abierto captó la conversación sobre hacerlo para un show. Las autoridades hicieron preguntas, y la historia de los padres comenzó a tambalearse rápidamente. Los Hines se declararon culpables más tarde, afirmando que la maniobra había sido errónea. Se convirtió en una lección. Espectáculo más niños equivale a atención nacional instantánea. 2. El marketing de El Proyecto Blair Witch engañó a los primeros espectadores de Internet. La gente salía de los teatros preguntando si 3 estudiantes realmente habían desaparecido en el bosque. En 1999, los cineastas Daniel Myrick y Eduardo Sánchez estrenaron Blair Witch. Lo presentaron como metraje encontrado del bosque, Black Hills de Maryland. Las páginas web y los folletos trataron a Heather Donahue como una persona desaparecida. Los actores permanecieron ocultos para que la ilusión pudiera respirar más tiempo. El rumor sobre el festival se extendió, y los espectadores llenaron los espacios vacíos con su imaginación. Luego, las entrevistas revelaron un proyecto con guión, filmado con cámaras manuales temblorosas. El giro funcionó porque Internet era más joven y menos cínico. Demostró que el marketing puede construir mitología más rápido que cualquier monstruo. Tracy. El esquema Ponzi de Bernie Madoff engañó a los gigantes de Wall Street. Cuando Madoff cayó, las organizaciones benéficas colapsaron, y los jubilados perdieron todo de la noche a la mañana. Bernie Madoff dirigió una confiable firma de inversiones en Manhattan durante años. Prometió ganancias constantes, como un metrónomo, incluso durante las tormentas del mercado. Detrás de escena, los depósitos de nuevos clientes pagaban a clientes antiguos. En 2008, sus hijos Mark y Andrew escucharon la confesión. Lo denunciaron y los agentes federales llegaron cuando la historia explotó. Entre las víctimas se encontraban celebridades, universidades y pequeños inversores que confiaban en sus amigos. Sus estados de cuenta falsos parecían limpios, porque controlaba cada detalle. El engaño no fue magia, solo paciencia, y gente que quería certezas. 14. Las afirmaciones sobre el análisis de sangre de Theranos engañaron a los inversores y a los medios de comunicación. Una pequeña promesa de una gota de sangre casi reescribió la atención médica y luego implosionó. En Silicon Valley, Elizabeth Holmes presentó a Theranos como una prueba revolucionaria. Afirmó que las máquinas podrían realizar cientos de pruebas a partir de pinchazos en los dedos. Su socio, Sunny Balwani, ayudó a dirigir las operaciones a puertas cerradas. Grandes nombres invirtieron, y las farmacias se asociaron, esperando resultados de laboratorio más rápidos y más baratos. En el interior, los dispositivos tenían dificultades y el personal utilizaba analizadores tradicionales para solucionarlos. Los empleados que dieron la alarma se enfrentaron a normas de secreto y a una fuerte presión legal. Cuando se hizo público el escrutinio público, la historia de la máquina de Edison se desenmascaró en juicios públicos. Theranos demostró que un fundador seguro de sí mismo puede obtener confianza como si fuera crédito ilimitado. Quince. El juego de números de Enron engañó a los mayores analistas de Estados Unidos. Enron pasó de ser una superestrella de Texas a un personaje cómico casi de la noche a la mañana.
En Houston, Kenneth Lay y Jeffrey Skilling vendieron un nuevo futuro energético. Sus números parecían sorprendentes, porque la contabilidad se convirtió en un espectáculo de magia. El director financiero, Andrew Fastow, creó asociaciones que ocultaron la deuda de los libros. Los comerciantes bromeaban sobre la escasez, mientras que los ejecutivos vendían sus acciones en silencio. Los analistas siguieron recomendando acciones, confiando en hojas de cálculo en lugar de en la realidad. Luego los denunciantes y los investigadores tiraron de los hilos, y el tejido se rasgó. Los empleados vieron cómo sus pensiones desaparecían cuando se produjo la quiebra, y las oficinas se vaciaron. El engaño fue corporativo, pero el daño recayó sobre la gente común. 16. La falsa autobiografía de Howard Hughes engañó a los principales editores. Una autobiografía falsa casi reescribió la vida de Howard Hughes con fines de lucro. El escritor Clifford Irving afirmó que tenía la bendición de Hughes para un libro. Irving y Richard Susskind falsificaron cartas utilizando muestras de escritura temblorosa. Una importante editorial pagó un enorme anticipo, entusiasmada por la exclusividad. El truco dependía de que Hughes era un recluso, silencioso e inalcanzable. Las cuentas bancarias y los intermediarios suizos movían dinero, dejando un rastro confuso. Entonces el verdadero Hughes llamó a los periodistas, negándolo todo con enojo. Los investigadores compararon firmas y descubrieron una red de documentos falsificados. Irving fue a prisión y, de todos modos, Hughes siguió siendo un misterio. 17. Las falsificaciones de cartas de salamandra de Mark Hoffman sacudieron a una iglesia. Una carta falsificada desató el pánico, luego las bombas expusieron la verdadera estafa. A principios de la década de 1980, Mark Hoffman vendió documentos mormones raros. Su carta salamandra pintó los orígenes de Joseph Smith con vibraciones de magia popular. Los líderes de la iglesia y los coleccionistas pagaron mucho dinero porque parecía auténtico. Hoffman utilizó papel viejo, tinta inteligente y detalles históricos. Cuando las contradicciones se intensificaron, 2 paquetes bomba cayeron sobre Salt Lake City. Una tercera bomba hirió a Hoffman, haciendo que las sospechas se dirigieran directamente hacia él. Las pruebas forenses revelaron tintas cortadas y pegadas, y el imperio se derrumbó. 18. El mapa de Vinland afirma que los vikingos fueron los primeros en llegar a América. Un solo mapa parecía demostrar que los vikingos dibujaron América antes que Colón. El mapa de Vinlandia apareció a mediados del siglo XX con grandes afirmaciones. Mostraba Groenlandia, Europa y una tierra occidental denominada Vinlandia. Los eruditos debatieron sobre su pergamino, sus notas latinas y su misteriosa tinta. Los partidarios dijeron que coincidía con las sagas nórdicas y los patrones de geografía medieval. Los críticos se centraron en la química de la tinta, especialmente en los trazos de titanio de aspecto moderno. El debate se prolongó durante décadas porque las pruebas y las interpretaciones cambiaban constantemente. Incluso hoy en día, los museos lo muestran con cuidado, con salvedades y preguntas. Es una reliquia perfecta para los amantes de los argumentos, no para los buscadores de certezas. 19. La piedra rúnica de Kensington desencadenó un mito vikingo americano. Una piedra tallada en Minnesota sugiere que los vikingos medievales llegaron al Medio Oeste. En 1898, el inmigrante sueco Olof Åman afirmó haberlo encontrado cerca de Kensington. La inscripción describía exploradores nórdicos y un ataque mortal durante un viaje. A los lugareños les encantó el romance, y la piedra salió de gira como una celebridad. Los expertos argumentaron que las runas parecían incorrectas, y que se habían elegido palabras modernas sospechosas. Los partidarios señalaron a los colonos escandinavos, y afirmaron que el antiguo conocimiento secreto sobrevivió. La lucha se volvió cultural, mezclando orgullo, identidad y control académico. Sin importar el veredicto, la piedra todavía atrae multitudes en Minnesota.
A veces un engaño perdura porque la gente quiere que los antepasados se troparán de tandavas, entonces sorprendan. 20. Las hermanas Fox iniciaron el espiritismo con falsos golpes espirituales. Unos cuantos golpes misteriosos desencadenaron una obsesión nacional con los espíritus parlantes. En 1848, las hermanas Maggie y Kate Fox vivían en Hydesville, Nueva York. Afirmaron que un vendedor ambulante asesinado estaba golpeando las paredes con sus respuestas. Los vecinos se reunieron, contaron los golpes y difundieron la historia por todas las ciudades. Su hermana mayor, Leah, organizaba giras y convertía las sesiones espiritistas en eventos pagos. Las chicas hicieron crujir los dedos de los pies, pero el público escuchó música sobrenatural. Las sociedades espiritistas se formaron rápidamente, mezclando dolor, esperanza y escenografía. Años más tarde, Maggie lo admitió públicamente, pero después se retractó. Para entonces, el movimiento era más grande que el truco en sí. 21. La afirmación de Frederick Cook sobre el Polo Norte engañó a los patrocinadores y a la prensa. El triunfo polar de un hombre se convirtió en una discusión que duró décadas sobre el hielo. El explorador Frederick Cook dijo que llegó al Polo Norte en 1908. Viajó con 2 hombres inuit, utilizando perros, trineos y gravilla. De regreso a casa, los patrocinadores aplaudieron, y Cook dio una conferencia como un héroe conquistador. Luego Robert Peary anunció su propia reivindicación polaca y atacó a Cook. Las notas de navegación originales de Cook desaparecieron, y sus fotografías parecían sospechosas. Los partidarios argumentaron que Peary tenía motivos, mientras que los críticos exigieron pruebas sólidas. Las investigaciones posteriores sugirieron que Cook probablemente se detuvo en algún lugar del hielo. El polaco permaneció frío, pero las reputaciones se derritieron más rápido que la nieve. 22. Calaveras de cristal engañaron a los museos con un misterio inventado. Las calaveras de cristal brillantes convencían a la gente de antiguas maldiciones y poderes. Los coleccionistas afirmaron que provenían de ruinas mayas o aztecas en México. Un cráneo famoso estaba vinculado a Anna Mitchell Hedges y a historias de aventuras. El cuarzo parecía impecable, con dientes y cuencas de los ojos tallados con gran nitidez. Los místicos decían que vibraba con energía, y las multitudes lo trataban como algo sagrado. Pero los expertos estudiaron las marcas de las herramientas y encontraron patrones de rectificado rotatorio modernos. Las historias de procedencia cambiaron y las subastas y los comerciantes llenaron los vacíos históricos faltantes. Los museos reclasificaron varios cráneos como creaciones del siglo XIX, no como reliquias. Siguen siendo hermosas, solo que menos Indiana Jones y más taller. 23. El engaño de los diarios de Hitler engañó a editores de todo el mundo. Los supuestos diarios de Hitler casi reescribieron la historia, hasta que la tinta los traicionó. En 1983, el periodista Gerd Heidemann compró unos cuadernos que supuestamente habían pertenecido a un accidente aéreo. El vendedor era el falsificador Konrad Kujau, que se hacía pasar por un comerciante cuidadoso. Los diarios incluían chismes nazis, firmas y notas mundanas sobre las comidas. Los editores se apresuraron a sacar la primicia, pagando enormes sumas y planeando lanzamientos espectaculares. Luego los historiadores notaron que se colaban letras extrañas y detalles anacrónicos. Las pruebas de laboratorio detectaron que los productos químicos y el papel modernos no eran compatibles con los de la Alemania de 1940. Kujau confesó, Heidemann cayó y los procesos judiciales se extendieron por toda Europa. Fue un recordatorio de que el deseo de exclusividad puede cegar a los expertos. 24. El artículo fraudulento de Sokal expuso el disparate académico impreso. Un profesor de física demostró que las tonterías pueden pasar si adulan a los editores. En 1996, Alan Sokal escribió un artículo repleto de jerga de moda. Argumentó que la realidad científica era en gran medida una construcción social, no una evidencia. El artículo citaba a grandes pensadores, pero la lógica estaba rota intencionalmente. Una revista de estudios culturales lo publicó,
tratándolo como un trabajo académico serio. Poco después, Sokal reveló la broma y los académicos comenzaron a sudar. Los defensores dijeron que era injusto, mientras que los críticos dijeron que era una medida de higiene. La pelea se extendió más allá de los campus, a las librerías y a las conversaciones en las cenas. La maniobra de Sokal se convirtió en un espejo que mostraba las debilidades en el control del acceso. 25. 1 millón de pequeñas piezas, memorias que no eran ciertas. Un bestseller de memorias sobre adicciones se vino abajo cuando los lectores descubrieron que escenas clave eran falsas. El escritor James Frey describió la brutal rehabilitación y el crimen con vívidos detalles. El libro se vendió como verdadero, y millones de personas se conectaron emocionalmente rápidamente. Escribió sobre la cárcel, la violencia en accidentes ferroviarios, y momentos cercanos a la muerte. Los verificadores de datos descubrieron más tarde que los registros judiciales y los plazos no coincidían. La presión pública creció después de que Oprah Winfrey lo respaldara y luego lo confrontara. Frey admitió haber exagerado y dijo que recordaba más los sentimientos que los hechos. Los lectores se sintieron traicionados, los editores cambiaron de sello, y se produjeron demandas judiciales. Demostró cómo las memorias pueden desdibujarse cuando el dolor se convierte en una marca. 26. J. Leroy, falso autor, engañó a celebridades. Un misterioso autor adolescente se hizo famoso, y luego desapareció disfrazado. J. Leroy parecía un joven superviviente que escribía novelas crudas. Las celebridades elogiaron la voz, y las lecturas parecieron confesiones en el escenario. La verdadera escritora fue Laura Albert, quien creó el personaje desde atrás. Las apariciones públicas fueron realizadas por Savannah Knoop, usando pelucas y gafas de sol. Las entrevistas se realizaron a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y controladores que controlaban el acceso. Los rumores se propagaron porque los hechos no coincidían con los documentos. Cuando cayó la máscara, los fanáticos discutieron si los libros habían cambiado. Fue un teatro literario impulsado por la identidad, la empatía y la publicidad. 27. La historia de personalidad múltiple de Sybil resultó ser prácticamente inventada. La historia de Sybil hizo que Estados Unidos temiera que hubiera personalidades ocultas dentro de la gente común. La paciente era Charlie Ardell Mason, tratada por la psiquiatra Cornelia Wilbur. La escritora Flora Schreiber convirtió las sesiones de terapia en un libro de gran éxito. Se decía que Sybil tenía muchas identidades, provocadas por un trauma infantil. Las adaptaciones televisivas difundieron la idea, haciendo que de repente el diagnóstico pareciera común. Investigadores posteriores encontraron notas que sugerían sugestión, entrenamiento y recuerdos poco fiables. La vida de Mason mostró presión para realizar síntomas que satisfacían las expectativas. Wilbur persiguió la fama y la certeza, mientras los críticos cuestionaban la ética y la evidencia. El caso sigue siendo famoso, pero es mucho menos claro. 28. La cara de Marte era solo sombras y publicidad. Una borrosa meseta marciana se convirtió en un rostro y los motores de la conspiración se pusieron en marcha. En 1976, la sonda Viking 1 de la NASA fotografió Sidonia con ángulos de luz extraños. Un cuadro mostraba una colina que parecía ojos y una boca. Algunos afirmaban que los constructores antiguos hicieron monumentos, como un Monte Rushmore cósmico. Los científicos dijeron que se trataba de pareidolia, es decir, que el cerebro ve caras en medio del ruido. Años más tarde, imágenes más nítidas obtenidas desde la sonda orbital Marte mostraron una meseta normal. Los diferentes ángulos del Sol borraban el rostro, demostrando que las sombras estaban funcionando. Aún así, la primera imagen se difundió ampliamente, porque el misterio encaja fácilmente. Es una lección clásica: baja resolución más esperanza equivale a extraterrestres. 29. Las fotos de ovnis de Gulf Breeze convencieron a muchos antes de ser desacreditadas. Una ciudad de Florida se convirtió en un foco de ovnis, impulsado por el drama Polaroid.
A finales de la década de 1980, Ed Walters mostró fotografías de Gulf Breeze. Sus imágenes mostraban un platillo brillante flotando sobre tejados y pinos. Los vecinos también reportaron avistamientos y los investigadores locales filmaron reuniones emocionadas. Los escépticos notaron que las naves parecían similares en cada toma, como si fueran accesorios. Luego de que Walters se mudó, se encontró un pequeño modelo de ovni en el interior. Él lo negó, mientras los críticos compararon la figura de la modelo con las fotografías. El argumento dividió a la comunidad, con creyentes y detractores en guerra. Gulf Breeze demostró cómo unas cuantas imágenes pueden reescribir una ciudad. 30. Los círculos en las cosechas fueron una broma que se extendió por todo el mundo. Los misteriosos patrones de trigo despertaron teorías extraterrestres, hasta que los bromistas se rieron. En el sur de Inglaterra, durante la década de 1980, aparecieron círculos de la noche a la mañana en los campos. Los pilotos los detectaron, los agricultores se enfurecieron, y los turistas llegaron con cámaras. Los investigadores midieron los tallos y afirmaron que había microondas, vórtices o marcas de aterrizaje de naves espaciales. Dos hombres, Doug Bauer y Dave Chorley, conocían la aburrida verdad. Admitieron que hacían círculos como broma, utilizando herramientas sencillas. Una vez que los medios se dieron cuenta, los imitadores se sumaron y mejoraron los diseños de forma descontrolada. Algunas formaciones se convirtieron en arte complejo, manteniendo a los creyentes a la espera del misterio. La broma superó a sus creadores, como un grafiti que nadie puede borrar. 31. La locura del Triángulo de las Bermudas convirtió los accidentes en un mito. Una zona del océano se hizo famosa por sus desapariciones, incluso sin nueva evidencia. Los escritores lo llamaron el Triángulo de las Bermudas, entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. Historias centradas en el vuelo 19, aviones de la Marina perdidos después del entrenamiento. Otro favorito fue el USS Cyclops, un enorme barco que desapareció. Charles Berlitz popularizó el misterio, acumulando incidentes en una narrativa espeluznante. Los mapas y las líneas de tiempo a menudo se modificaban, haciendo que tormentas ordinarias parecieran sobrenaturales. Los registros de la Guardia Costera mostraron que muchos casos tenían explicaciones o ubicaciones incorrectas. Pero la marca del triángulo se mantuvo, porque convierte las matemáticas en horror. Es menos un lugar y más una máquina de contar historias con olas. 32. La historia del experimento Filadelfia se convirtió en una leyenda interminable. Un barco de la Armada supuestamente desapareció, y el rumor nunca dejó de teletransportarse. La historia se centra en el USS Eldridge durante la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que la Marina probó la invisibilidad, y luego el barco reapareció en otro lugar. Se decía que los marineros sufrían efectos extraños, lo que hacía que la historia fuera más oscura. La fuente principal fue Carlos Allende, también llamado Carl Allen. Envió cartas llenas de física salvaje, mezclando realidad con fantasía. Los registros de la Marina y las declaraciones de la tripulación nunca respaldaron las pruebas de teletransportación o invisibilidad. Sin embargo, las películas y los libros siguieron reciclándolo, como una fotocopia embrujada. El verdadero poder del experimento fue la imaginación, no la electricidad. 33. El miedo al monóxido de dihidrógeno hizo que la gente tema al agua pura. La gente firmó peticiones para prohibir una sustancia química, sin darse cuenta de que era agua. El nombre monóxido de dihidrógeno suena letal, porque esconde H2O simple. Los bromistas enumeraron hechos reales: causa corrosión y asfixia en grandes dosis. Agregaron que se utiliza en pesticidas, en la industria y en plantas nucleares. Los estudiantes y los adultos leyeron la lista, y luego entraron en pánico por el tono científico. Algunas encuestas encontraron que muchos encuestados apoyaron las restricciones después de escuchar solo el nombre. Cuando se reveló como agua, las reacciones variaron desde la risa hasta la vergüenza. Es un simple recordatorio de que la jerga puede hacer que el sentido común se vea limitado.